Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de este niño, y cuando lo encuentren avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esta semana, desde la Palabra de Dios, cierra nuestro ciclo de la Navidad, la fiesta del Adviento, la fiesta de la Epifanía. En este caso cierra el tiempo de la Navidad porque, como se calendarizó, como surgieron las fechas de esta Navidad, no va a haber ya una semana que media como parte de la Navidad, y entonces aquí se cierra ya completamente el ciclo de la Navidad. Normalmente tendríamos algunos días más, pero ahora cerramos el ciclo. Lo cierra con la fiesta de la Epifanía, que viene a ser, digamos, la parte intermedia de las manifestaciones que nos presenta la Sagrada Escritura. Encontramos tres manifestaciones importantes en este tiempo que la Iglesia ha puesto para iniciar, ¿verdad?, ya nuestro tiempo ordinario con esta búsqueda, como lo veremos hoy, la búsqueda del Señor. Primero tenemos la manifestación a los pastores, ¿verdad?, cuando ellos van, se encuentran con Cristo. Después la manifestación a todo el mundo, que sería la que hoy celebramos y llamamos así la Epifanía, la manifestación de Dios, de Jesús a todos los pueblos. Y finalmente, normalmente en otros ciclos, tendríamos todavía otro domingo más de manifestación, que sería el bautismo del Señor, en donde viene ya la presentación de Jesús al pueblo en su misión ya de evangélica. Ahora el bautismo del Señor lo celebraremos mañana porque así se acomodan ahora las fechas, y mañana pues celebraremos litúrgicamente el bautismo del Señor. Y la próxima semana, sobre todo para los que van siguiendo la liturgia de las horas, sepan que iniciamos ya a partir de mañana, primer semana del tiempo ordinario. Mañana inicia la primera semana del tiempo ordinario para que vayan siguiendo la salmodia adecuadamente en sus liturgias. Próximo domingo, segundo domingo del tiempo ordinario. Y bien, pues este ciclo, la Epifanía es ciclo único porque solamente viene en el Evangelio de Mateo. Solamente Mateo nos narra este evento de la manifestación de Dios a los paganos. Todos los demás la omiten. Entonces la liturgia siempre, cada año, va a tomar siempre el Evangelio de Mateo, estos primeros versículos de Mateo con las que iluminamos el tema.
Y esto pues nos plantea siempre, por un lado, pues una dificultad en la predicación, dado que pues siempre he querido avanzar en el tema, y por otro lado, siempre me deja sorprendido cómo verdaderamente la palabra de Dios pues es infinita. La repasamos, la predicamos, la volvemos a estudiar, volvemos a encontrarnos con temas diferentes, con elementos que nos ayudan a profundizar en la fe, siempre bajo una misma línea, pero bajo diferentes ángulos que nos permiten crecer en nuestra relación con Dios. Hoy quisiera invitarlos, bueno, como siempre lo he hecho, a que revisen, sobre todo cuando tenemos ya muchos ciclos. Sería interesante, imagínense, empezamos en el 2008, es decir, esta es la 10ª predicación sobre el mismo tema. Y como dicen, ¿verdad? Cuando dicen, vamos a darle pamba con picayelo, ¿verdad? Y dice, y sin repetir agujerito. ¿Verdad? Bueno, pues imagínense ahorita que llevamos 10 homilías sin repetir los temas, siempre bajo el tema de la manifestación, pero pues he ido tratando de ir seleccionando algunos de los elementos que nos puedan ampliar en algún sentido nuestra vida. Hoy he tomado la parte en donde nos cuestiona o nos cuestionaría a nosotros por qué buscamos a Cristo. Vemos 2 elementos interesantes en el texto de hoy. Vemos a estos reyes que vienen de no sé dónde, ¿verdad? Dice, vienen del oriente, o sea, vienen de lejos. Vienen buscando a Jesús y vienen buscando para adorarlo. Hay una búsqueda que ellos van realizando porque han visto brillar su estrella y quieren encontrar al rey de los judíos. Es todo lo que ellos entienden. Y en ese entendimiento van buscando, se les pierde la estrella, llegan a Jerusalén, llegan preguntando porque ya no saben hacia dónde ir, pero están en búsqueda porque vieron brillar esa estrella y saben que ha nacido un rey y han venido a buscarlo. Por otro lado, Herodes que se entera de que andan buscando al rey, y qué caray, si yo soy el rey, ¿cómo que ha nacido el rey de Israel? O si yo soy, válgame usted. Pues hay que encontrar al rey, y no precisamente para adorarlo, sino para eliminarlo. En el firmamento solamente brilla un sol, y dice Herodes, yo soy. Así que si otro más quiere tomar mi puesto, pues no se lo vamos a permitir, así que vamos a buscar para matarlo. Pero no va a buscarlo, envía a la gente. Y cuando lo encuentren, me avisan para ir yo también a adorarlo. Falso. Si seguimos leyendo el texto, vamos a encontrar la narración de la fiesta que celebramos el 28 de diciembre, que es la de los santos inocentes. Viéndose burlado, viendo que los magos ya no regresaron, porque dice hoy el texto que en sueños se les advirtió que no regresaran Herodes y se fueron a su tierra por otro camino, pues Herodes dijo, bueno, pues dado que no sé exactamente dónde, ni sé exactamente cuándo, pues vamos a matar a todos los niños que tengan menos de 2 años. Así que entre esos seguramente le damos chicharrón a este niño, y como dice el viejo refrán mexicano, muerto el perro, se acabó la rabia. Vamos a matar al reyesito y agarró y mató a todos los niños que estaban cerca de Belén, donde decía la profecía que tenía que nacer. Así que Belén y sus alrededores, de 2 años, cuello a todos. Hay que matarlo. La pregunta que hoy la Sagrada Escritura nos propondría es, bueno, los reyes lo buscan porque quieren conocer al rey de Israel. Herodes lo busca para matarlo. ¿Y tú por qué? O sea, ¿por qué busco a Jesús? Y aquí entramos a un tema interesante que son nuestras motivaciones de fondo. ¿Por qué vengo a misa? ¿Porque me dice mi mamá que venga a misa?
porque si no, no me van a dar domingo. A los jovencitos, pues porque no les van a prestar el carro, o algunas otras motivaciones. Es una buena motivación, ¿no? Si no, no me prestan el carro. Pero un día voy a tener mi propio automóvil. Y se acabó la motivación. Algún día ya no voy a tener que obedecer a mi mamá. Y se acabó la motivación. Y fíjense, mis hermanos, que tristemente en nuestra iglesia, dado que no hemos hecho una verdadera búsqueda, hay motivaciones superfluas. Hay gente que viene a misa toda su vida y no sabe por qué. Viene a misa pues porque desde chiquito le dijeron que tenía que venir y vino con sus papás a misa. Pero nunca se cuestionó, nunca buscó. Y un día vendrán las dudas y las preguntas cuando entremos a la facultad, a la preparatoria, cuando empecemos a pensar por nosotros mismos de dónde venimos, a dónde vamos, qué estamos haciendo aquí, por qué tengo que venir a misa, qué estoy haciendo ahí. Entonces vienen las grandes crisis y tristemente, mis hermanos, el abandono de la iglesia. Porque no ha habido una respuesta clara, porque no ha habido una búsqueda, y si no hay búsqueda, no hay encuentro. Nuestra iglesia tiene que dejar de ser esa iglesia de la tradición, que viene a misa porque se lo dijeron sus papás, sus abuelitos, y etcétera, etcétera, pero no sé ni qué está pasando aquí. Realmente no me interesa mucho, pero bueno, pues sigo la tradición de mis antepasados, ¿verdad? Mucha gente bajo esta perspectiva abandona la iglesia. Hay que buscar, hermanos. Estos reyes, ¿verdad? O estos magos del oriente venían en búsqueda. Y aquí tendríamos al gran buscador, San Agustín. San Agustín, un pagano, ¿verdad? Siglo V. Su mamá conversa. Trata de que Agustín se bautice. Y Agustín dice, no. Pero lo interesante de Agustín no es que diga no así nada más. Dice, no le ha convencido la fe demónica. La fe cristiana no le ha convencido porque no la conoce. No se ha dejado tocar. No ha profundizado. Y entonces empezó a buscar en el maniqueísmo y en muchos elementos esotéricos, filosóficos. Y fue una búsqueda que duró 33 años. Cuenta la historia que hubo un tiempo en que Agustín estuvo muy enfermo, casi muere. Y las amigas de Santa Mónica le decían que lo bautizara, que aprovechara que estaba enfermo y que lo bautizara. Dijo no, hasta que él quiera. Y Agustín siguió en su búsqueda. Y hay un poema estupendo que él escribe en sus confesiones. Tarde te amé. Tarde te amé, hermosura tan nueva y tan antigua. Tarde te amé. Te buscaba en todo lo que tú maravillosamente habías creado, en todo aquello que sin ti no existiría, pero no estabas ahí. Y un día entré en mi corazón y ahí te encontré. Tarde te amé, hermosura tan nueva y tan antigua. Un hombre de búsqueda. Un hombre que cuando hace este recorrido se encuentra con Cristo. Estos hombres vinieron buscando un rey y se encontraron con un Dios. Venían buscando porque habían visto una estrella que les decía que había nacido un rey, y efectivamente había nacido el rey del universo. Había nacido el Dios eterno que se encarnaba para hacernos partícipes de su gloria. Y yo me imagino cómo regresarían aquellos reyes y los testimonios que darían cuando vieron al rey del universo.
Y así podemos ver que todo el que anda en búsqueda, si mantiene su búsqueda, encontrará a Cristo. Y dejará de ser una persona de simplemente costumbrismo para convertirse en un cristiano de convicción. En la Sagrada Escritura tenemos muchos hombres que lo buscaban. Les menciono algunos porque nos van a dar algunas pistas, algunos elementos que seguramente pueden ser importantes para tu búsqueda. Porque tú también tienes que encontrarlo, porque tú también tienes que hacer esa búsqueda y tienes que encontrar a Jesús. Porque ese encuentro es el que transforma. Y el primer ejemplo de transformación está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Ahí se nos narra el encuentro de Zaqueo. Zaqueo también quería ver a Jesús, nos dice el texto, pero no podía porque era chaparrito, o era de baja estatura, era pequeño. Pero busca y finalmente se sube a un árbol, a un sicomoro. Y cuando pasa Jesús, Jesús lo ve y se invita a cenar. ¿Y qué pasó en ese encuentro? La vida de Zaqueo se cambió, hermanos. La vida de Zaqueo cambió porque el encuentro con Cristo cambia la vida. Y por eso sé que falta mucha conversión y mucha falta de este encuentro en nuestra iglesia, porque no veo vidas transformadas, cambiadas por el encuentro amoroso y transformante de Cristo. Zaqueo cambió su vida, buscaba cómo verlo. Había una búsqueda. Pregúntate, ¿tú lo has buscado? ¿O simplemente te encuentras aquí en misa hoy porque pues así es? Necesitamos salir a buscarlo y encontrarnos con Él. Puede ser peligroso, porque en el camino, en esa búsqueda podemos encontrar respuestas que pueden torcer nuestro camino. Pero si realmente estamos buscando a Dios, si estamos buscando la verdad, tarde o temprano la encontraremos, porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y el que busca la verdad, la va a encontrar. Recordarán ustedes, hace un par de años tuvimos la dicha de contar aquí con una conferencia tremenda del doctor Ricardo Castañón, un experto en el tema de los milagros eucarísticos. Un milagro eucarístico es donde el vino, pues se transforma en sangre real, o la hostia en un pedazo de carne. El doctor Castañón era un ateo, un gran científico, ateo. La evidencia es lo importante. Y no hay evidencia de que nuestra Biblia sea escrita verdaderamente por quien dicen. No tenemos evidencia de que este hombre haya resucitado. Esto parece ser puro cuento. Y no creía. Pero un día fue invitado como científico para que revisara un caso sobre la transformación de una hostia en sangre y carne. La mitad de la hostia era pan y la mitad de la hostia era un pedazo que él descubre que es un pedazo del ventrículo derecho del corazón de una persona, con un ADN y con sangre humana. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible esto? Y siguió su búsqueda y encontró otros milagros eucarísticos y resultó que el tipo de sangre era el mismo.
y era el mismo tipo de célula, y todo era exactamente lo mismo. Y decía, es el mismo hombre. Es el mismo hombre al que pertenece esta sangre, porque luego fue a buscar los milagros de la sangre. Y finalmente dijo, a mí me parece que lo que dice sobre esto es mi carne y esta es mi sangre, no puedo negarlo. Contra facta, dicen los latinistas, contra facta no sunt argumenta. Contra la evidencia científica no hay nada que discutir. Hoy el doctor Ricardo Castañón es un fervientísimo católico. Terminó su búsqueda, se encontró con Cristo a través de sus vías, la vía científica. No hay duda, este hombre es real y este hombre, si no fuera Dios, no podría hacer que después de 2000 años todavía tuviéramos sangre de Él, carne de Él. No se podría transformar el pan en un pedazo de corazón y además del mismo corazón. Y Él buscó los mejores laboratorios. Entren a YouTube y busquen Ricardo Castañón. Se van a quedar tiesos. Sobre todo si tú dudas que verdaderamente es Cristo. A veces veo a la gente que viene así medio despistada a comulgar, así como que también de los que se acercan pues por costumbre, ¿no? O sea, hay que confesarse y comulgar, pero ¿realmente estaré comiendo el cuerpo y la sangre del Señor? Búsqueda, encuentro, confirmación, llegar al misterio de Dios, hermanos. Eso es lo que transforma la vida, como transformó la vida de Ricardo. De ser un pagano, un ateo completo, a ser un fervientísimo católico, un hombre de Dios, un hombre que predica por todo el mundo, un hombre que ha gastado de su propio dinero, muchas veces no les paga ni el viaje, y él con tal de hacer conocer esta verdad, viaja por todo el mundo. Vidas transformadas como la de Zaqueo. Zaqueo transformado, los magos transformados y todos los que se encuentran con Jesús son transformados. Cuando nosotros no buscamos a Cristo, cuando nosotros no estamos en esa búsqueda y somos de esos católicos pasivos, de esos católicos de tradición que venimos a misa porque así se nos enseñó y pues aquí estamos domingo tras domingo, y a veces nos saltamos algunos, ¿verdad? El día en que surge una crisis, entonces vienen las dudas. ¿Por qué Dios se llevó a mi papá? Se murió el papá, ¿va? ¿Por qué se llevó a mi hijo? Sobre todo cuando son muertes inesperadas. Imagínense la muerte de un recién nacido, de un niño pequeño. La gente entra en crisis verdaderamente graves, profundas. Es el católico de tradición, es el católico que no conoce a Dios, que no sabe que Dios no le quita la vida a nadie. Él simplemente recoge cuando nuestro cuerpo pues ya no funciona, ¿verdad? Y Él nos recoge y nos lleva a vivir con Él. Pero como no lo conocemos, no hemos tenido este encuentro transformante con Él, entonces es muy fácil caer en respuestas equivocadas. Dios se lleva a la gente. Dios es malo. Si Dios existiera, la gente no moriría. Si Dios existiera, escucharía mi oración. Si verdaderamente Dios existiera,
no habría pobreza. Si verdaderamente Dios existiera, no permitiría las violaciones, ni los robos, ni los asaltos, ni los atracos. Si verdaderamente fuera un Dios bueno el que existiera, no existiría la maldad, como si Dios la hubiera creado. Es producto de la falta de búsqueda, de respuestas. Respuestas que cuando estás en una crisis, el demonio nubla completamente tu percepción. Hace unos pocos días recibí a una pareja que son católicos bautizados, gente que perteneció a movimientos y que estuvo muy cerca de la iglesia, pero que no conoció a Jesús. Y vivieron una experiencia difícil, la muerte de un familiar cercano, en donde se desbordó toda una comunidad en oración por esa persona y como quiera murió. Y entonces vienen las dudas. El demonio nubla en ese momento la inteligencia del hombre y lo encamina por el camino de la oscuridad. Y entonces las dudas se hacen más grandes, más profundas. Y el demonio aprovecha para oscurecer más el entendimiento y llevarlos al ateísmo. Ahora son ateos, promotores del ateísmo, promotores del ateísmo. Y vinieron a hablar conmigo. ¿No hay evidencia, padre? Que no. Claro que hay evidencia. Y platicamos sobre las evidencias. Y al final los mandé con Ricardo Castañón. Chécate eso. Y si después me dices cómo se explica, entonces yo me hago ateo también. Explícame lo que el doctor Castañón científicamente encuentra. Y si tú me dices que no es cierto, que eso puede pasarle a un pan que se convierta en sangre y en cuerpo por métodos naturales, por métodos científicos, entonces yo me hago ateo. Y con ese trabajito se fueron. Espero encontrármelos más adelante y preguntarles, ¿qué encontraste? Y si como Zaqueo verdaderamente andan buscando al verdadero Dios, si verdaderamente andan buscando la evidencia, si verdaderamente andan buscando la verdad, yo les aseguro que esta parejita se va a encontrar como los magos, no con un rey, se van a encontrar con Dios mismo. Y a partir de ahí, hermanos, la fe se solidifica. Vendrán crisis y vendrán cuestionamientos de todo tipo. Firmes hemos visto al Mesías. Y se convertirán en promotores. Si ustedes se fijan en el inicio del Evangelio de San Juan, vamos a encontrar a estos discípulos, los primeros discípulos. Se encuentran con Jesús. Vamos a leerlo. Me gusta mucho este texto. Los que traigan su Biblia, Juan capítulo 1. Parece que es verso 44, permítanme un segundo. 38. Juan 1:38. Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús dio media vuelta y viendo que lo seguían le preguntó, ¿qué buscan? A ver, hermanos. Se te voltea el Señor y te dice, ¿qué buscas? ¿Qué estás haciendo aquí en mi casa? Yo vengo a misa. Sí, por eso. ¿Y luego? ¿Qué buscas? Ellos contestaron, Maestro, ¿dónde vives? Si se fijan, no saben qué buscan. ¿Dónde vives? Es decir, quiero conocerte. Se fueron con él, vieron dónde vivía y pasaron aquel día con él. Eran como las 4 de la tarde.
Uno de los que siguieron a Jesús por el testimonio de Juan era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Andrés se encontró en primer lugar a su propio hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús, mirándolo, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, en adelante te llamarás Cefas, es decir, Pedro. El encuentro con Cristo nos convence y nos convertimos en acarreadores. Luego vamos a ver que Felipe va a ir a buscar a Natanael. Y luego vamos a encontrar también en el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, en el verso 20, al mismo Felipe que ahora acarrea un par de griegos. Si la iglesia no evangeliza y no atrae más gente, es porque no ha tenido el encuentro con Cristo. Hermanos, esta iglesia debe estar a reventar, todas. Debíamos de ser como Felipe, como Andrés, acarreadores. Pero no acarreamos porque no hemos tenido ese encuentro, no estamos bien convencidos, seguimos viniendo a misa porque hay que venir a misa. ¿O realmente crees que Jesús está en la Eucaristía? Decía un ateo: si los católicos realmente creyeran que su Dios está en la Eucaristía, estarían postrados todos delante del Santísimo. Si creyeran, y es verdad, es Dios. Si creyéramos que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, hermanos, todos comulgaríamos. Pero no crees. Eres católico de tradición. No creemos. ¿Por qué? Porque no nos hemos encontrado. Y no podemos decir: hemos encontrado al Mesías. ¿Qué pasó con los pastores? Se fueron gozosos contando lo que habían visto. Se encontraron con Jesús. ¿Qué hicieron los magos? Lo mismo. ¿Qué hizo Zaqueo? Lo mismo. ¿Qué hizo Andrés? Lo mismo. Felipe, lo mismo. ¿Qué hicieron los apóstoles después de Pentecostés? Lo mismo. El encuentro, la manifestación. Ese encuentro donde Dios se manifiesta al alma es lo que transforma el corazón. Mientras no pasa eso, pues seguimos viniendo porque dice mi mamá que tengo que venir. Pero luego cuando te cuestionen en la prepa, cuando te hagan bullying, entonces dices: se me hace que esto es puro cuento. Búsqueda, hermanos. Hay que buscarlo cuando no estamos en crisis. Buscarlo en medio de una crisis, aguas. Lo más seguro es que encuentres un camino completamente torcido. Búscalo ahorita, que no estás en crisis, para que tenga tu mente lucidez y Dios pueda conducirte como a los magos, por una estrella, por un hermano, por un pasaje, por un libro, por un sacerdote, y entonces te encuentres con Él. Y después que vengan todas las crisis del mundo, tu fe no se va a mover ni un ápice se mueve. Porque hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Cristo. Y por eso yo quisiera hoy que naciera en ti sed de Dios, sed de ese encuentro. El Salmo 42 en el verso 2 dice: mi alma tiene sed de ti, como busca la sierva las corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Así búsquenlo, hermanos, como el sediento que dice: tengo sed, tengo la boca seca, denme un vaso de agua. ¿Dónde está esa agua? ¿Dónde está el agua viva?
hemos visto su estrella. Y lo siguieron. Y lo encontraron. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo llegaré a ti, Señor? Un salmo preciosísimo. Récenlo hoy en la noche. Hagan esta experiencia hoy en la noche y pídanle hoy en esta Eucaristía: Señor, manifiéstate a mi vida. Manda una estrella como a los ángeles. Pon un árbol en mi camino como a Zaqueo. Mándame a Andrés como a Pedro. Mándame a Felipe como a Natanael. Señor, tengo sed de ti. Quiero encontrarme. Quiero dejar de ser un cristiano de tradición para convertirme en un cristiano fervoroso, amante, alguien que te ha encontrado y que estaría dispuesto a dar la vida por ti. Ya no quiero ser uno más de la bola, de la gente que, bueno, pues hoy vinimos a misa, qué bueno, y si no, pues tampoco pasa nada. No quiero venir a misa nada más a darme la vuelta. Quiero venirme a encontrar contigo porque creo que tú eres la palabra. Quiero venir a misa y encontrarme en la Eucaristía y morderte y comerte y sentir que me como tu humanidad que da vida, porque el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. A eso quiero venir. No nomás estarme sentado ahí haciéndome maje toda la misa y buscando una misa que termine rápido para irme rápidamente a comer o al cine. Ya no quiero ser de esos. Pero la única forma de cambiar es encontrarte con Él. Como los magos, como Zaqueo, como Felipe, Andrés, Pedro, Natanael y todas las historias que podríamos encontrar. Tarde te amé, decía Agustín. Tarde te amé. 33 años de búsqueda. Hasta que un día, entrando a la iglesia, escuchó a predicar un santo, San Ambrosio. Y lo único que escuchó fue: ¿y de qué le sirve al hombre ganar el mundo si se pierde a sí mismo? Algo tocó su corazón. La estrella brilló. La manifestación. Terminó la iglesia, la misa, y fue a hablar con Ambrosio. Y le dijo: Padre, explíqueme ese pasaje. Y hoy tenemos un santo y doctor de la iglesia, un hombre de búsqueda que no se rindió hasta que encontró a Jesús, la verdad. No te rindas, búscalo. Búscalo. Y pídele hoy en esta misa tener sed de Él. Dame sed de ti, Señor. Quiero buscarte como busca la sierva las corrientes de agua. Así quiero buscarte hasta que te encuentre. Termino esta reflexión con un testimonio de algo que me pasó en el seminario. Uno nunca está exento de las crisis. Y en el segundo año o tercer año, no me recuerdo, se me hace que fue del tercer año del seminario, entré en una crisis vocacional. Pero la crisis vocacional se transformó en una crisis de fe. Y entonces aproveché unos días que tuvimos de descanso en el seminario y me fui a encerrar 3 días al convento que antes estaba por Hidalgo, de las Madres de la Cruz. Y me fui a encerrar 3 días de ayuno y oración. El última noche recordé unas palabras del Antiguo Testamento en donde Jacob, luchando con el ángel, le dice: no te soltaré hasta que me bendigas. Esa noche yo le dije lo mismo al Señor: te costó mucho trabajo meterme, te va a costar más trabajo sacarme. Manifiéstate a mi vida.
¿Qué pasó esa noche? No lo sé, hermanos. Pero mi fe regresó íntegra, sostenida, fortalecida. Terminé al siguiente día mi retiro y regresé al seminario con paz y con la certeza de que Dios me llamaba para este ministerio y además había duplicado, purificado mi fe. La búsqueda había terminado. Y es una búsqueda que nunca termina, porque cada vez que lo encuentro en su palabra, en un hermano, en la Eucaristía, renace para mí la sed. Y cada vez más. Y por eso tengo sed de verlo ya en el cielo. Les he dicho tantas veces, como dice Pablo, para mí sería una ganancia ya morirme. Estoy aquí porque hay que jalar. Pero si me dieran a escoger, compadres, ahí se ven. Mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Recen esta noche este salmo y pídanle a Dios tener esta sed. Y si no lo has encontrado, búscalo. Búscalo ahorita antes de la crisis. En la crisis, el demonio sabrá dirigirte hacia los lugares oscuros para robarte la poca fe que todavía puedas tener. La manifestación de Dios en el alma, hermanos, transforma nuestra vida. Búsquenlo y lo encontrarán. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.